Preocuparme por el folleto. Se oye muy. Gracias, hijo. ¿Perdón? Ah, listo. Ok, listos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Hoy es una clase muy importante, es la última. Igual ya nos extendemos un poquito, pero no tanto. Ya sé, otra vez no publiqué la liga de de los manuscritos, pero ya existe la liga, entonces se los voy a dejar. No pueden dejar de leerlos, hermanos, completos, porque de verdad es demasiada información y tenemos que tener una postura clara en cuanto a estos temas, ¿no? Entonces, pues vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por esta nueva mañana que podemos vivir. Gracias por la vida, gracias, Señor, por el vestido, por el alimento. Gracias por que podemos tener tu palabra en nuestra Biblia, Señor. Gracias porque la podemos tener impresa y porque tenemos el privilegio, Señor, de tener este lugar para reunirnos con toda la libertad, Señor. Alabado seas por todo ello y bendito Padre, gracias por la vida de mis hermanos que disponen su corazón y yo sé que vencen obstáculos y vencen muchas cosas, Señor, para estar el día de hoy aquí dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a cerrar esta serie de ya 12 clases, ¿no? Que tuvimos ahí ciertas interrupciones, pero qué importante, hermanos, tener una posición a este respecto, una posición bíblica, una posición clara, y sobre todo, hoy algo que vamos a entender es qué posición debemos tomar con personas que conocemos, amigos, familiares, etcétera, que tienen esta confusión de género. ¿Ok? Ya ni siquiera le vamos a llamar ideología de género. No les diga a ellos que están confundidos, ¿no? Porque se ofenden luego, ¿no? Entonces, vamos a decir entre nosotros que existe una confusión de género entre las personas que tienen ya ni siquiera es disforia, ¿no? Que es la manera en que se entiende el hecho de que no sepan si son hombres o son mujeres, pero ya estamos hablando de cosas todavía más allá de lo evidente, como decía Leono, los que me entendieron bien, los que no, vean los Thundercats, ¿no? Pero vamos a la introducción, ¿no? Les quiero leer un ejemplo de algo que nosotros vivimos cotidianamente. No tan lejos, en la semana una persona en el trabajo me decía, ¿no? Es que yo conozco personas que desde chiquitos ya sabemos que no son hombres o que no son mujeres. Y así de, no, pues ¿cómo no? Pero por más que mi niño de 4 años me diga, cómprame un vestido rosa, pues, un zape, ¿no? Cálmate, chamaco, y juega con tus soldaditos, ¿no? Así. Sería algo muy machista para algunos, pero para quienes leen la Biblia dirían, bueno, lo está orientando en su sexo correcto, ¿no? En su género correcto. Una lectura, un ejemplo, ¿no? Dice, para el tiempo en que Coy Matis tenía 4 años, ¿no? Coy Matis, un americanito allá en Colorado, él estaba seguro de algo, decía que él no era un niño. Así que, con el respeto de todos y las niñas, tenía pizarrín, pero decía que no era niño, ¿no? Esa es la declaración inicial de un reciente artículo en una revista que se llama Rolling Stone sobre un niño de Colorado que estaba convencido de que su cuerpo físico no encajaba con su verdadera identidad. En un principio sus padres estuvieron confundidos, pero con el tiempo aceptaron el género profesado por Coy y llenaron el closet de Coy con vestidos color rosa y se involucraron en una batalla legal con la escuela primaria de Coy sobre el derecho de Coy bajo la ley del estado de Colorado a usar el baño de las niñas. Y pleitos así muchos, ¿no? Bueno, historias como estas son muy comunes hoy en día. ¿Y alguien sabe cuántos habitantes tiene Estados Unidos? Más de 400 millones. Ok.
Si yo les digo que hay aproximadamente 700,000 personas en los Estados Unidos que se identifican como transgéneros, ¿qué porcentaje representa? Aquí rápido en mi supercalculadora, ¿no? Vamos a poner 700 entre 400, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y eso lo multiplicamos por 100, ¿ok? Es el 0.000175% de la población de Estados Unidos. ¿Usted cree que ese 0.000, vamos a ponerle 2, ¿no? Para redondearlo, puede apelar al Estado para que dejen a estos niños confundidos varones entrar al baño de las niñas? Imagínense a su niña, ¿no? Que entra al baño de las niñas, ¿no? Y se encuentra, al niño. Están confundiendo a nuestros niños. Tremendamente. La televisión, el radio, las noticias, esa bola de gente que se reúne ahí con banderas de multicolores a hacer una marcha con cuerpos desnudos, cuerpos pintados, están confundiendo a nuestros niños, están confundiendo a nuestros jóvenes, ¿no? Y bueno, total que esto de COI, ¿cómo acabó lo de COI? Pues sí, efectivamente el estado de Colorado le mandó un mensaje a las escuelas para decirles que todos los niños que sintieran que eran niñas podían entrar al baño de las niñas, ¿no? Solo en Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros, pues lo que hace la mano, hacen atrás, ¿no? Tal cual dijeron, un colegio debe tratar a sus estudiantes de acuerdo a su identidad de género, aun si sus registros educativos o documentos de identificación indican un sexo distinto. Tal cual, ¿no? Es el comunicado. Y estamos hablando de ya algunos años, ¿no? ¿Qué es lo que estamos planteando el día de hoy? ¿Cómo se llama la lección? Confusión de género. Confusión de género. Y el punto crítico del transgénero es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Qué pasa con el transgénero? El cambiarte de género. Una de las cosas que me decía la persona con la que platiqué en la semana, me hablaba de los casos de personas que son hermafroditas, ¿no? Digo, para quienes no estén relacionados con ese término, pues significa que una persona puede tener sus órganos sexuales de ambos sexos, ¿no? ¿Existe eso, hermano? Sí hay casos biológicamente registrados de eso. Pero hoy tenemos que entender una situación bien importante, hermanos, que todas las desviaciones biológicas, físicas, naturales, conductuales, relacionales, raciales que existen en el mundo, son producto de la caída del hombre, hermanos. Son producto de la caída del hombre. Incluso los virus alterados son producto de la caída del hombre, ¿no? Todo eso tiene que ver con la caída del hombre, o sea, con el pecado. Tenemos que entender eso. Bien, el asunto sobre la confusión de género no es algo que solamente leemos en las noticias, ya es algo que tenemos muy cerca, cada vez más cerca. Ya tenemos el tío que, pues, ¿qué crees que salió del closet? ¿No? Ya tenemos la prima que crees que ya tiene una pareja, ¿no? Y cosas por el estilo, o el vecino, ¿no? O el compañero de la escuela. Cada vez está más cerca, hermanos, así como veíamos el COVID, ¿no? Cada vez más cerca, hasta que nos llegó. Bueno, entonces, así está esta situación estamos enfrentando diariamente, ¿no? Porque también eso, les digo, la persona con la que hablaba yo me decía de esos casos. Dice, bueno, es que te estás yendo a un extremo. Dije, ¿cuántos casos de esos hay realmente en el mundo? Digo, si ahorita en la población de Estados Unidos estamos sacando esta operación matemática del 0.0002%, imagínense los casos de hermafroditas que nacen, ¿no? Ahora son sujetos a una cirugía para dejarles una de sus dos aparatos, ¿no? Y obviamente uno debe tener preeminencia sobre el otro, porque alguno a lo mejor nada más es aparente, ¿no? Pero nos vamos a ese punto y luego y decimos, no, es que es una aberración de Dios, ¿no? Ups. Y así encontramos casos de gemelos que nacen pegaditos o que comparten órganos, dos cabezas, dos manos, etcétera, pero son malformaciones físicas que van saliendo, ¿no? Y todo eso también tiene que ver, pues, con la caída del hombre. O sea, el hombre ni pecaba ni moría, entonces él
pues tenían una relación perfecta con Dios y tenían un cuerpo perfecto y eran perfectos delante de Dios. Pero decidimos desobedecer. Entonces, de lo que se trata el día de hoy es dos cosas importantes ante la confusión de género, ¿no? Una es, una vez más, terminar de explorar la teología bíblica del género, ya así concretamente resumirla. Y en segundo lugar, entender que debemos amar a aquellos que sabemos que están experimentando esta confusión de género. No espantarnos, no asustarnos así de, es que luego sí, ¿no está mi hijo? No, okay. Luego mi hijo me dice que, papá, es que tú no aceptas a esas personas, ¿no? Y no es que no las acepte, es que te opones a ellas. No es que me oponga a ellas, ¿no? Me opongo a lo que hacen. Y el amor de Dios para con nosotros es así, separa nuestros pecados del pecador, ¿no? Porque Dios nos ama a nosotros y Dios quiere salvarnos a nosotros, pero traemos esa carga de pecado encima que tenemos que retirar, tenemos que hacer a un lado para finalmente ser aceptados por Dios. Por eso es importante reconciliarnos con Dios, entender que tenemos pecado y que eso, ya sea antes o después de Cristo, primero nos separa de Dios y después entorpece nuestra comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que entender en cuanto a esto. El punto crítico del transgénero dice ahí en su material, ¿no? A lo que quiero llevarlos es que es una minoría la que está afectándonos de esta manera. Y se está utilizando con fines muy políticos a veces. Y tristemente, pues ¿de qué se trata la política? En la mayoría de los casos, pues se trata de reunir adeptos, de conseguir adeptos para ganar, pues, posiciones políticas, ¿no? Entonces, si detecto que hay en los 25, 26, casi 30 millones de habitantes en el área metropolitana, detecto que hay 5 millones de viejitas, pues voy a sacar un programa para viejitas, ¿no? Porque sé que puedo hacerme de 5 millones de votos, ¿no? Y si hay 50,000 transgéneros, pues igual voy a sacar a lo mejor una campaña para adjudicarme esos votos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestro señor presidente, ¿no? Con todos los desmanes y eso que andan haciendo con esas marchas feministas, etcétera, y también lésbico-gays, con la finalidad de no verse como un estado represor, o sea, que los reprima, que los castigue, que simplemente por manifestarse, que ya no es una manifestación sana, ¿no? Pues no actúan con todo el peso de la ley, ¿no? Porque no quieren verse mal, no quieren verse como que están coartando la libertad de expresión, ese tipo de cosas, pero ya ellos están afectando nuestros intereses, ¿no? Monumentos nacionales, monumentos históricos, y eso ya no tiene nada que ver con la manifestación de un reclamo de un derecho, ¿no? En días pasados, ahí cerca de mi trabajo, está el Palacio de los Deportes, ¿no? Entonces había un evento de un grupo, no sé qué grupo era, ¿no? Pero había un evento. Y estaba así muchísima gente queriendo entrar al evento. Y fui al banco a hacer una operación, salgo del banco y veo un grupo de muchachitos, eran como 12 muchachos, pero ni tan muchachos, ¿no? No como nuestros muchachos tan chicos todavía, pero sí de unos 25, entre 25 más menos 5, ¿no? Ahí. Y estaban ahí, oye, no, pues es que lo hacemos, no lo hacemos, pues ya estamos aquí, vamos a hacerlo, sí, hagámoslo, ¿no? Y se ponen todos así en una avenida de como 6 carriles que es Añil, ¿no? Al lado del Palacio de los Deportes, y se ponen ahí y detienen el tráfico, ¿no? Y yo me acerco ahí, porque como los policías de ahí están ahí por nosotros, por la empresa en la que estoy, y conozco a uno de los policías, ¿no? Dije, a ver, Varela, páseme su arma, de una vez vamos a tirar aquí un balazo para que se mueva esta gente, ¿no? Porque estaban obstaculizando una avenida tan importante en un día viernes, y dices, ¿qué les pasa, no? Y entonces llegué al lado de una de las señoritas que estaba ahí y le dije, oye, amiga, ¿qué pasó? Es que no nos quieren vender boletos para el concierto. ¿Y por qué? ¿Ya no hay o qué? No, ya no hay. Y, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando a toda esa serie de situaciones y entonces cuando esta minoría del 0.0002, estamos hablando de Estados Unidos, hermanos, donde obviamente la presencia de este tipo de personas o de ideología de género es mucho. Imagínense en México. O sea, ya son 700,000, aquí a lo mejor son 350,000, ¿no? 120 millones de habitantes. Entonces, pues tenemos que aprender a tratarlos, ¿no? Tenemos que aprender a tratarlos. Bueno, hay que buscar, mostrar compasión, dice aquí nuestro
folletito. ¿Ya todos tienen folletito, hermana, que está allá atrás? ¿Le dieron folletito? ¿Sí? Ok, perfecto. Guadalupe, bienvenida. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista? Nosotros debemos identificar esto y mostrar compasión, hablando la verdad en amor. No decirle, oye, eres un confundido de género, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que predicar? El amor de Dios, obviamente, buscando que ellos se reconcilien con Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Nuestra teología bíblica de género, los pasajes con los que hemos estado tratando, todas estas, ya capítulo 1, 27, 28 y 31. Creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo, y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios hizo cosas buenas en gran manera. Hemos estado estudiando que delante de Dios somos iguales en dignidad, en valor y en importancia, siendo coherentes. ¿Qué es lo que tenemos que...? Hemos hablado acerca del complementario. Iguales delante de Dios en todo lo que se acabo de decir, pero tenemos roles diferentes. Al hombre Dios le entregó una responsabilidad y una autoridad para realizar el propósito de Dios. Y a la mujer le encarga el ayudarle a cumplir con ese propósito de una manera excelente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí como hombres y mujeres? Pues reflejar la esencia de Dios. ¿Qué reflejamos los hombres? Pues el cuidado paternal, el amor sacrificial y el sentido protector de Dios. Eso es lo que nos corresponde a los hombres. ¿Y qué de Dios es lo que reflejan las mujeres? Bueno, pues la parte de ser el ayudador de su pueblo, ¿verdad? El que da la vida y el que nutre, el que alimenta y también cuida y apoya a los hijos, ¿no? Entonces, cuando le enseñamos a nuestros hijos acerca de qué son los niños, las niñas, el género, etcétera, pues tenemos que empezar por aquí, hermanos. Tenemos que enseñarles desde el Génesis cómo nos creó Dios y la importancia que tenemos. Después dice en Génesis 2, 24 y 25, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El momento en el que Dios crea la familia. Y ese es el modelo que Dios pone para muchas cosas en la palabra. Recuerden que incluso la iglesia toma como modelo a la familia que Dios creó. Y nos refieren aquí en el folletito, el sexo biológico es un regalo de Dios para cada persona. Y búsquelo ahí en el Salmo 139, 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te adoraré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Sí? Dios nos creó, dice, desde las entrañas de nuestra madre. Y en la parte de atrás vienen dos diagramitas, ¿no? En la parte de abajo está la visión bíblica de género, que es lo que hemos estudiado en estas semanas, ¿no? Como tenemos, viendo primero el diagramita de abajo, tenemos una humanidad común, somos hechos a la imagen de Dios, es algo muy bueno, somos pecadores, pero los redimidos, dice, somos coherederos con Cristo y llenos del Espíritu. Después vienen las dos definiciones que acabamos de ver, masculinidad bíblica, proveer, proteger, honrar y servir a las mujeres, liderar en el hogar y en la iglesia, seas soltero, seas casado. Y la feminidad bíblica, disposición para ayudar, nutrir, afirmar el liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia, soltera o casada. Eso también lo estudiamos. Y al final viene una notita, ¿no? Dice, puede diferir con las sociedades y el tiempo, a menudo útiles de aceptar, pero se necesita sabiduría. Es decir, también revisamos cómo con el tiempo pueden ir variando algunas cosas que no necesariamente cambian las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y por eso habla de tener sabiduría para discernir qué se aplica y qué no aplica, ¿no? ¿Basados en qué? En estos principios bíblicos, los principios que estuvimos estudiando. Pero, pues veamos la visión secular, ¿no? La visión secular está ahí del lado izquierdo, habla de que el sexo es puramente biológico, ¿no? Habla de la parte biológica, los cromosomas, la anatomía, las hormonas, ¿no? Definen si eres hombre o mujer. Somos hombres parejo. Y la idea del mundo es que todos podemos hacer las mismas cosas, no importa si eres mujer, no importa si eres hombre, puedes hacer todo lo mismo igualito. ¿Ok? Esa es la visión del mundo en cuanto a esto. Dicen que el sexo solo es biológico y definen el género como algo psicológico.
Y les voy a leer una definición que me encontré ahí, ¿no? Dice que el género es psicológico y le pertenece a tu sentido de identidad interior. Está socialmente definido e incluye cosas como el comportamiento, la apariencia, la vestimenta y los roles. Esto es que la sociedad te ayuda a definir qué eres. Y serás lo que quieras ser, como te acomodes, ¿no? Así es, eso es lo que dice, ¿no? Y en otro artículo reciente de una revista que se llama Slate, dice, el género es una especie de representación, algo que creamos activamente a partir de los limitados materiales culturales que encontramos, y respaldan ese argumento al afirmar que los bebés y los niños pequeños no tienen género. De eso se está hablando en el mundo, hermanos. De eso se está hablando en el mundo, y ni qué hablar de los programas de televisión. ¿De qué se está hablando en los programas de televisión, hermano? De la noche. Ya da todo el conectarse a la televisión y ver esos programas, ¿no? Están hablando demasiado de sexo, están hablando demasiado de cómo es aquí, cómo es allá, qué es lo mejor para ti, como si el sexo fuera lo máximo de la humanidad y lo más importante, ¿no? Y entonces imagínense a nuestros chiquitos viendo todos esos programas. Se empiezan a preocupar de que si lo tienen chiquito, que si las mujeres cómo disfrutan, que si no, etcétera, en programas que son para audiencias triple A, ¿no? En horarios que ya dices, ¿por qué están hablando de eso en no? ¿Y nosotros qué estamos haciendo, no? Yo recuerdo una ocasión que estábamos desayunando en un Vips, ¿no? Es un ambiente totalmente familiar. Pero había un canal de videos que dije, órale, ¿no? Casi cambié de lugar a mi hijo, ya no me acuerdo. Y sí le dije al señor de los meseros, ¿no? Dije, oye, ¿no podrías cambiar el canal? Dije, la verdad es que no quiero que mi hijo esté viendo esas escenas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Nos dejamos arrasar por todo eso? Tenemos que reclamar también nuestros derechos. Somos más. El día del incidente ahí del Palacio de los Deportes, sí les dije a unos automovilistas, bájense y quítenlos, somos más. ¿No? Es la verdad. Es la verdad. ¿Es justa tu causa? ¿No? 700,000 contra 400 millones, hermanos. Solamente es ponernos de acuerdo los que estamos en contra. Somos más los que queremos el bien, somos más los que queremos que la paz, el orden reinen, hermanos, ¿no? Y no, pues todas esas ideas raras que se le han metido a la gente, ¿no? Al final, hermanos, ¿qué es lo que dice el mundo, no? Que la orientación sexual determina con quién te quieres acostar. Y la identidad de género también determina con quién te quieres acostar. Así, de fácil. Eso es todo. De eso se trata todo. Tener libertad de qué? De ejercer una promiscuidad y un sexo libre que la Biblia no enseña, que Dios no avala. ¿Sí? Es algo que, por donde lo quieran ver, es pecado delante de Dios. La Biblia rechaza totalmente esa percepción. Nuestro género, es decir, si somos varón o hembra, u hombre o mujer, es un regalo de Dios y es un regalo que incluye nuestro cuerpo, incluye nuestro sentido de identidad y los roles a los que Dios nos llama. ¿Ok? No alguien me va a decir si soy hombre, si soy mujer, ni la sociedad, Y hermanos, de verdad, tenemos varias familias con niños pequeños y con jóvenes pequeños también, ¿no? Es importante que hablemos de estos temas en casa. Es importante que lo hagamos a la luz de la Escritura. Repasen eso, son 3 pasajes, ¿no? En Génesis, en Tito, tenemos que tener la palabra de Dios impregnada en nosotros para que destilemos eso cuando hay situaciones en las que no sabemos qué hacer, hermanos. Y vamos a hablar ahora precisamente acerca de la caída, ¿no? La tercera parte de su folletito. Vemos cómo la caída nos ha corrompido no nada más en el sentido de que morimos físicamente, ¿no?
Dice Romanos 1, 18 y 21, los hombres que detienen con injusticia la verdad se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En varios pasajes escuchamos, cuando ya hablamos de que éramos luz y sal, ¿no? Veíamos cómo las tinieblas, se hablan de las obras de las tinieblas, ¿no? Todo lo que es el pecado, todas esas listas de cosas que el Señor detesta, se reconocen como las obras de las tinieblas, ¿no? Y habla de que nuestro corazón fue entenebrecido, o sea, entró en tinieblas, en oscuridad. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué es lo que oímos en las calles? No es que sigue tu corazón, lo que te diga tu corazón, lo que tú sientas, los sentimientos, siempre apelando a los sentimientos, ¿no? Y cuando apelamos a los sentimientos, híjole hermanos, por supuesto que podemos ganar adeptos, ¿no? Y somos tan emocionales, tan sentimentales. Siempre pongo de ejemplo a mi hijo, ¿no? Pero me decía, oye papá, ¿y por qué todas las canciones del mundo hablan de amor, no? Y dije, no hijo, no, todas las canciones... Yo creo que el 90% tienen que hablan acerca de las relaciones entre hombres y mujeres y que tienen que ver con sentimientos, ¿no? De amor, de desamor, de me dejó, de me botó, la chancla que, hasta esa, ¿no? La chancla que yo tiro, dices, ¿qué tiene que ver con el amor? Pero de verdad, hermanos, analícenlo, ¿no? Usted sabe que tengo mi lado B y de todo mi lado B lo repasé y creo que el 99% habla de amor, ¿no? Pocas hablan de los padres, de las madres, de algunas situaciones, ¿no? Pero hablan mucho de los sentimientos, ¿no? Entonces, apelar a los sentimientos atrae adeptos. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Debemos entender que la caída, hermanos, es la raíz también de toda enfermedad física y de toda enfermedad espiritual que aflige a la humanidad, ¿sí? Todos son resultados de maldición, todo se deriva de la caída. Y es lo que vemos ahí en Romanos 8 también. Cuando dice que toda la creación, ¿verdad?, gime a una, porque también busca ser liberada de la esclavitud, busca ser liberada de la corrupción. Pero cuando hablamos del transgenerismo, hermanos, realmente no hablamos de una anatomía ambigua, ¿no? Como lo que podría ser el hermafrodita, ¿no? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que es claramente hombre y mujer, pero no se siente así, ¿no? No se siente así. Entonces tiene que ver con sentimientos. Y engañoso es el corazón. O sea, tu corazón te puede engañar en cuanto a qué eres o qué no eres. Dice en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está en contra de ellos, hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y una vez más, su necio corazón llegaron las tinieblas, ¿no? Entenebrecido. ¿Qué se entenebreció? Su corazón. Los sentimientos, cómo me siento. Por eso insistimos tanto, hermanos, en que abundemos en la lectura de la palabra de Dios, que la retengamos, que la memoricemos, que la conozcamos, ¿no? Bien. Porque si usted sigue pensando, dice, es que yo pienso, es que yo siento. Dios habla de que debemos basarnos en las cosas escritas, ¿no? Escritas. Bueno, para terminar esto de la caída, lo que debemos tener claro es que rechazar el género dado por Dios es una negación particularmente fundamental y pecaminosa del diseño de Dios. En resumen, es pecado delante de Dios. Es pecado delante de Dios y se tiene que tratar como cualquier otro pecado, hermano. Si tienes contacto con un homosexual, ¿por qué vamos a cambiar eso, hermanos? Vamos a cambiar eso de los gays y las lesbis y los LGBTX, JY, JK. Es homosexualismo. Y delante de Dios es pecado. Punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, venir delante de Dios, clamar a Jesús por salvación, por perdón de pecados y listo, ¿sí? Es el mismo trato, ¿ok?
Vamos a el punto C, que dice, la resurrección afirma la bondad del cuerpo. Jesús resucitó corporalmente de los muertos y todos los hombres y mujeres están unidos a Él por la fe y también, en consecuencia, resucitarán. Dice en 1 Corintios 15:42, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. ¿Ok? Entonces, el mundo pues reduce la personalidad del ser humano a una identidad psicológica y al sexo físico nada más, ¿no? Y lo que ellos privilegian o realzan pues es el componente psicológico, ¿no? Cómo te sientes, cómo te piensas, cómo te concibes. En la semana también leía, creo que en Argentina, dieron un título a una persona y le pusieron un título así, como decir, compañere, así le pusieron, ¿no? Ingeniere, algo así, ¿no? Algo por el estilo. Fue el primer título asignado con identidad no binaria y entonces Argentina dice, wow, estamos en la punta de la libertad de pensamiento y de género. Cada vez peor, ¿no? Bien, dice en el punto C, dice eso, ¿no? La resurrección afirma la bondad del cuerpo. El transgenerismo, la identidad psicológica triunfa sobre la anatomía física, es lo que les acabo de comentar, ¿no? El cristianismo, estamos unidos cuerpo y alma. Y el Señor dijo, el cuerpo es bueno cuando nos creó. Se siembra corrupción, ya lo vimos, y seguiremos teniendo el género que Dios nos ha dado en la Nueva Jerusalén. Es una pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? Y en la eternidad, ¿vamos a ser hombres y mujeres o vamos a ser asexuales? O sea, sin sexo. Pues no. De acuerdo a lo que leemos, vamos a ser hombres y mujeres igual. Dice la Biblia que no nos vamos a dar en casamiento, ni nos casaremos, ni nada, pero eso no nos quita nuestra identidad sexual, ¿no? Y vamos a la última parte, ¿no? Que es amar a nuestros prójimos en un mundo de confusión de género. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tomar hacia ellos? Más allá del rechazo, repito, nosotros rechazamos lo que hacen, rechazamos lo que piensan, pero como personas debemos llevarles a ellos el amor de Dios y decirles, Dios te ama, pero no le gusta lo que haces mal, ¿no? ¿Y qué hago mal? Bueno, pues la Biblia dice que todo lo que haces fuera de lo que le agrada a Dios es pecado. Y eso es lo que está mal, ¿no? ¿Ya me estás criticando? No, te estoy invitando a que conozcas a Cristo, que conozcas la palabra de Dios, te arrepientas de tus pecados y entonces entres a formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Para que tengas parte en la eternidad que Dios promete, ¿no? Entonces, no despreciar, no rechazar a las personas. Ahora, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Jóvenes, niños, no se les caiga el micrófono, ¿no? Porque en mi experiencia, ¿no? Y miren que ya tengo varios años, ¿no? Cuando yo era adolescente, tuve contacto con diferentes personas de este pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque andaba yo en la calle, porque andaba yo en el metro, porque... Y se te acercan, ¿no? Se te acercan, son a veces personas normales, comunes y corrientes, pero tienen tendencias extrañas, ¿no? Te invitan cosas, te invitan a su casa, te invitan bebidas, ¿no? Y en el momento que menos esperas, puede haber una situación complicada de la que no vas a poder salir, ¿no? ¿Y usted pudo salir, hermano? Gracias a Dios, sí, salí ileso. Para los que les quedó la duda. Pero es bien complicado, hermanos. Imagínense, yo, no sé, fui a poner un telegrama, estaba esperando mi combi, pasa un carro y un hombre así, pues se veía muy decente, muy arregladito, así, con barba y todo, y me dice, oye, ¿sabes dónde queda tal calle? Sí, ¿no? Yo precisamente voy para allá. Ah, pues si quieres te llevo ahí por ahí, pues te dejo, ¿no? Error, ¿no? ¡Bang! Me subí a un carro de un extraño, ¿no? Pero en ese entonces no había redes sociales, hermanos, no había tanta difusión, ¿no?
Y creo que estaba enojado porque mi mamá me mandó a mí a poner el telegrama, ¿no? Dije, pues vámonos, ¿no? Y ya me lleva por la calle donde yo vivía, y dije, bueno, yo aquí me bajo. Dice, ok, no, sí, venía yo por aquí, pero ¿por qué no vamos a mi casa? Yo invito a mi casa. Fui a su casa, hermano, porque estaba yo enojado, ¿no? Estaba enojado. Y no nada más eso, acepté una bebida en su casa, ¿no? Pero yo creo que por ser el primer contacto, me la perdonó, ¿no? Pero hubo una segunda vez y entonces ya me llevé a un amigo de la secundaria, ¿no? Porque dije, no, pues, ¿qué tal si hay otra cosa en esto, ¿no? Y ya entonces las cosas se pusieron más complicadas y ya no volví a ir, hermanos, lo prometo, ¿no? Pero qué difícil y qué complicado. Yo digo, gracias a Dios el Señor me libró, ¿no? Digo, yo todavía no era creyente, pero así como esas cosas nos pueden pasar a todos. Entonces, jóvenes, niños, cuidado, porque incluso nuestros mismos compañeros de la escuela pueden tener ya situaciones complicadas en sus vidas con estos temas. Entonces, pues procurar no estar a solas, procurar estar siempre en lugares públicos, no buscar lo oscurito, no aceptar sustancias, ni pastillas, ni nada que les den, muchachos, ¿no? Es bien complicado. Y hoy día, imagínense, de esto que les estoy diciendo, tiene 40 años. Imagínense cómo está de avanzado todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que adoptar una postura de compasión, como el Señor, ¿no? Decía, Él tenía compasión de las multitudes, porque eran como ovejas sin pastor. Son personas que no tienen orientación, hermanos. Sí, esos compañeritos que ustedes ven en la escuela, que conocen sus vecinos, no se preocupan por ustedes como sus papás que vienen a las clases de teología de género, ¿no? Y que toda esta información nos sirve, obviamente, para orientarlos. Y nadie mejor que los papás podemos decirle a los hijos, vas, no vas, con quién vas, con este ya no vas, con este no vuelvas a ir. Porque tenemos que conocer incluso a los padres de los amigos de nuestros hijos, hermanos. Sean jóvenes, sean niños, tenemos que hacerlo. Entonces, en primer lugar, tomar una postura de compasión, ¿sí? Después, hablar la verdad, pero con amor, con tiento, con tacto, nunca buscando ofender o criticar a la persona o poner de realce la forma en la que viste, la forma en la que habla. Tuvimos la experiencia de tratar con una persona que dijo, yo quiero obedecer a Dios, ¿no? Traigo esta conducta, pero quiero obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo vemos, hermanos? ¿Cómo vemos en los programas de televisión y todo a hombres vistiéndose de mujer, a personas, varones, ¿verdad? Actuando como mujeres, haciendo ademanes, hablando, etcétera, haciendo mofa incluso de estas personas, ¿no? Entonces, si podemos nosotros imitar cómo se comportan las mujeres, ¿no podríamos imitar cómo se comportan los hombres? Por supuesto que sí. Y de ahí se deriva mucho, yo siempre he dicho, ¿no? Las conductas homosexuales son conductas y por lo tanto son aprendidas y son desarrolladas, hermanos. ¿Verdad, hermana psicóloga? ¿Ya? Ahí está la hermana psicóloga, entonces. Tenemos profesionales de la materia para que no digan que nada más es mi opinión, ¿no? Muy bien, entonces, hablar la verdad con amor, ¿sí? Orar por oportunidades para hablar con estas personas que están cerca de nosotros. No te vayas a meter a una marcha homosexual, no lo hagas. Digo, se me ocurrió este día de lo del concierto, pero no lo hagas. Te expones y te expones a todo. Tampoco vayas a las feministas a decirles, ay, es que Cristo te ama. Te van a pasar por el spray, ¿no? ¿Sí? Entonces, no lo hagas, no te expongas. No es la forma recuerden, siempre decimos, ¿no? Yo puedo estar orando por la salvación de Ucrania, por la salvación de Rusia, pero aquí tengo cerquita un montón de gente real a la que puedo acercarme y presentarle el Evangelio. Entonces, ora por esa persona. Ora por esa persona, plantea el Evangelio y dile, Dios quiere salvarte, ¿no? Y estás en pecado, ¿no? Listo. ¿Sí? Y ya hemos hablado al respecto, ¿no? Y bueno, ser empáticos con las personas, eso es también verles con compasión, ¿no?
ofrecerles precisamente también la esperanza del Evangelio, la vida eterna, ¿no? Un hermano pastor me decía en algún momento, ¿no? Ustedes recuerdan lo que Pablo decía, ¿no? Yo preferiría que se quedaran conmigo, como yo, ¿no? Sin mujer, o sea, él no se casó, porque él tenía ese don, porque incluso es un don, ¿no? De continencia, sí. Abstinencia también, ¿no? Pero decía, pero por causa de la fornicación, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su propio marido, ¿no? Por causa de la concupiscencia, por causa de la fornicación. Entonces, si nos apegamos a la enseñanza de la Biblia, pues vamos a encontrar la manera de orientar a las personas, ¿no? Y les vamos a hablar acerca del Evangelio, llamarlos al arrepentimiento. Y sabemos que para arrepentirnos, hermanos, para cualquiera nos es difícil arrepentirnos. Porque cuando hemos caído en un pecado constante, yo les digo pecados crónicos, ¿no? Porque es como la hipertensión. Pues yo sé que me voy a morir con mi hipertensión, ¿no? O con la diabetes, algunos nos vamos a morir con la diabetes, o tenemos algunas enfermedades crónicas. Entonces, algunos pecados son crónicos, porque los traemos de toda la vida y nos es muy difícil salir de ellos. ¿Por qué? Porque ya se nos hicieron hábitos. Entonces es muy importante que oremos en primer lugar por convicción de pecado. Que podamos sentir dolor, que nos podamos sentir mal delante de Dios por ese pecado. Para empezar, ¿no? Para empezar a dejarlo. Muy bien, entonces, ¿qué más? Un arrepentimiento realista. Y bueno, perseverar por la gracia de Dios, ¿no? Buscar la gracia de Dios para encontrar salvación en Él. Apelar a esa gracia de Dios que nos da a nosotros, que nos ha dado a nosotros y que la podemos presentar a todas estas personas y a cualquier persona, ¿no? No tenemos que, ¿por qué abundamos tanto en esto? Porque es algo que nos está afectando en nuestra sociedad, en nuestras familias, en las escuelas de nuestros hijos. Y como les decía, yo creo que de alguna manera vamos a tener como iglesia, si queremos tomar cartas en el asunto, como iglesia tenemos que dar también alguna alternativa. Yo me confieso que era un opositor total del homeschool, ¿no? De la escuela en casa. De verdad. Yo era un opositor de ello. Pero viendo todo lo que está sucediendo, hermanos, y cómo los libros de texto los han cambiado de tal forma que ya hablan de esto tan abiertamente, ¿no? Tan abiertamente, que no es lo que queremos para nuestros niños, ¿no? No es lo que queremos para nuestros jóvenes. Entonces, pues estén orando, ¿verdad?, por oportunidades que nuestros hijos puedan tener para estudiar en escuelas, en colegios o haciendo homeschool, escuela en casa, de tal forma que no tengan contacto a temprana edad con todas estas ideologías que lo único que hacen es confundirlos. Y confundirnos a nosotros, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un padre diga, no, pues es que mi hijo de 4 años dice que es niña y pues yo lo dejo que haga lo que él quiera? No. Cuando tú dices eso de un hijo antes de los 18 años, estás renunciando a la responsabilidad que dio como padre y como guía de esa persona que el Señor te dio como una herencia y entonces la estás descuidando. Entonces, aguas. ¿Y qué hago con mi niño de 30 años que vive conmigo? Es exactamente lo mismo. Si tú lo mantienes, si vive contigo, si depende de ti, tiene que acatar las reglas en tu casa, ¿no? El día que sea autosuficiente y se levante y te diga, ¿sabes qué? Me declaro homosexual y me voy con mi parejotota a vivir a otro lado, que la fuerza te acompañe. O sea, traducido es que Dios te bendiga y ya sabes dónde está Dios. Lo conoces y listo. Porque a veces nos empeñamos mucho en rescatar a esas personas, ¿no? Entre comillas, rescatarlas. Nosotros no hacemos nada de eso, hermanos, lo hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Yo sé, te puede ocurrir a ti, te puede ocurrir a mí, me puede ocurrir a mí, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Como seres humanos somos responsables de manera individual delante de Dios de las decisiones que tomamos. Y nosotros lo que hacemos es presentarles lo que la palabra de Dios dice. Es increíble, ¿no? Como ves a veces en los reportajes, ¿no? En las noticias de
un ladrón, ¿no? Que lo agarraron adentro de una casa, lo agarraron a sartenazos y lo lesionaron y se lo tuvieron que llevar al hospital, ¿no? Y la mamá llorando ahí en el hospital, ¿no? Pero si mi hijo nada más robaba, no le hacía daño a nadie. Consentimos tanto el pecado que ya lo vemos normal, ¿no? Y ese es el tema. No podemos seguir siendo laxos en cuanto al pecado, hermanos. Y estamos hablando de un pecado más. ¿Por qué abundamos tanto en él? Porque nos está acercando y debemos tener conciencia de él y pues también una estrategia propia, personal, de cómo afrontar ese tipo de situaciones, sea con familiares o con personas que no conocemos, pero a lo mejor con las que trabajamos o con las que estudiamos. Entonces, pues chicos, sobre todo, mucho cuidado y papás, no descuidemos nuestra responsabilidad. ¿Okay? Y dentro de la iglesia, como adultos, los adultos, somos responsables de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Entonces somos responsables de presentarles a ellos una feminidad bíblica y una masculinidad bíblica. Ser ejemplo de ellos en todo lo que nosotros hemos estado estudiando, hermanos, ¿no? Porque somos responsables delante de Dios. Y hay de aquel, ¿no? Por el cual estos pequeñitos pudieran caer. ¿Vale? Entonces, vamos a ponernos de pie y oramos. Vamos a descansar los siguientes domingos de mayo de escuela dominical, ¿ok? Ya en junio vamos a retomar los grupos que veníamos manejando y a lo mejor en estos 3 domingos hagamos algunos exámenes de posicionamiento, algunos reconocimientos a personas que ya cubrieron los niveles de estudio. Entonces, atención, aviso, el resto de mayo no hay escuela dominical, ¿ok? Vale, pues vamos a dar gracias. Padre Celestial, te damos muchas gracias, sobre todo por el amor y la compasión que tú has tenido para con nosotros. Te rogamos que nosotros también podamos reflejar esa compasión, que podamos reflejar ese amor a otras personas que probablemente están confundidas en cuanto a su género. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos entender cuál es tu perspectiva en cuanto a estos temas y que en base a estos principios lo podamos aplicar primero a nuestras vidas, después a las de nuestros hijos y después, Señor, a las demás personas que nos rodean. Siempre en amor, pero siempre con la verdad, Señor. Siempre con la verdad. No le hace bien a nadie, Señor, que le apapachemos o le consintamos sabiendo que está mal delante de ti, porque independientemente de que podamos herir los sentimientos de alguien, Padre, sabemos que el fin de las personas que no te conocen, pues es pues terminante de tu parte, Señor, y pues es feo para nosotros el saber que nuestros amigos, que nuestros familiares que no entienden estos temas, pues estén perdiendo de la bendición de tu vida eterna, Señor, y estén viviendo en condenación, y más aún, que mueran en condenación. Ayúdanos a llevarles la reconciliación de tu palabra, Señor, y que ellos puedan encontrar en el Evangelio también ese regalo de la vida eterna. Así como también nos regalaste nuestro sexo, nuestro género, también nos has dado vida eterna en Cristo, y eso es lo que tenemos que predicarles, Señor. Gracias por mis hermanos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención.